bienvenidos a un nuevo video de física médica. En esta ocasión hablaremos sobre algunos conceptos que son muy básicos, pero que nos van a ayudar a comprender diversos fenómenos que nos suceden día a día. Comencemos con el video. Bueno, empezaremos con la onda. ¿Qué es una onda? Muy fácil. Es la perturbación de un medio que puede originarse por el cambio en la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético de un medio. Estas tienen dos criterios de clasificación. El primer criterio se basa en su medio de propagación, en las cuales vamos a encontrar ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. En las ondas mecánicas forzosamente tienen que viajar a través de un medio, y en las ondas electromagnéticas puede existir o no puede existir un medio para viajar. Por ejemplo, tenemos la luz. El segundo criterio con el que se pueden clasificar es por la dirección de vibración. Y aquí vamos a encontrar a las ondas longitudinales y las ondas transversales. En las ondas longitudinales podemos encontrar al sonido y en las transversales a la luz. Bueno, ahora les hablaré muy poco y muy breve sobre el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio se origina cuando la energía de oscilación es transmitida de una partícula a otra. Así de simple. Y bueno, también hay que recordar y tomar en cuenta que las ondas se componen por diversos elementos, y estos elementos se dividen en dos, en espaciales y temporales. Dentro de los espaciales tenemos la longitud de onda, la cual es la distancia que va a existir entre dos crestas o valles consecutivos. Es decir, la distancia que existe entre este punto hasta este otro punto. También tenemos la amplitud, la cual va a ser la máxima altura que va a alcanzar la onda, es decir, de este punto a este punto. La altura que existe aquí, a eso se le conoce como amplitud. Bueno, también existen los elementos temporales, en los cuales se encuentra el periodo, y este se mide en segundos. ¿Pero qué es el periodo? Bueno, muy fácil. El periodo es el tiempo que va a tardar una onda en completar un ciclo, es decir, el tiempo que va a pasar desde este punto hasta que va a viajar, va a viajar hasta este otro punto. Al tiempo que va a existir entre esos dos puntos, a eso se le va a conocer como periodo. También vamos a tener la frecuencia, que se mide en hertz, y la rapidez de propagación, que se mide en metros sobre segundos. Continuemos. También tenemos lo que es el sonido. El sonido es la propagación de ondas mecánicas, generalmente a través de un fluido que está generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Para entenderlo mejor, podemos decir que para que un cuerpo u objeto pueda emitir un sonido, se debe producir algún tipo de vibración que se propague en un medio elástico, como el aire o el agua. ¿Pero qué es el medio elástico? Pues muy sencillo. El medio elástico va a ser aquel que nos va a permitir el paso de una onda, que se va a comprimir y dilatar, pero siempre va a recuperar su estructura original. Dentro del sonido existen diferentes fenómenos ondulatorios que lo caracterizan, pero dos fenómenos que para mí son muy importantes y siempre hay que tener en cuenta y no confundirlos son estos dos. Tenemos la reflexión, el cual es un fenómeno que va a ocurrir cuando una onda se propaga y choca con un obstáculo, mas sin embargo va a cambiar de dirección y sentido. Por otro lado, tenemos la absorción, el cual va a ser un fenómeno que ocurre cuando una onda sonora se propaga y choca con un obstáculo, mas sin embargo una parte se va a perder y la otra se va a dispersar en el obstáculo con el que chocó anteriormente. Bueno, pasemos a la luz. ¿Qué es la luz?
Es una radiación que se propaga en forma de ondas. Simple, ¿no? Bueno, pues la luz se puede propagar de diferentes formas. En línea recta y va a crear sombras en todas las direcciones posibles que existan y en medios naturales y el vacío. ¿Por qué? Porque se trata de una onda electromagnética. Hay que recordar también que la ley de reflexión nos dice que la reflexión no va a cambiar la velocidad de la luz, ni su frecuencia, ni su longitud de onda. Hay que tenerlo muy presente. Por el otro lado, muchas veces las personas confunden reflexión con refracción, pero son dos conceptos completamente distintos. Tenemos la refracción, el cual va a ser el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurren tras pasar a un medio, de un medio a otro, y el haz de luz se va a propagar a distintas velocidades. ¿Ok? Y para finalizar, hay que recordar el movimiento relativo de referencia, el cual va a ser un conjunto de convenciones usadas por un observador. Es decir, tener un sistema de referencia nos va a permitir establecer la posición, velocidad y aceleración de un objeto o sistema físico a partir de un observador designado. También hay que tener en cuenta que distancia y desplazamiento no son lo mismo. La distancia es una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial que une la posición inicial con la final. Bueno, espero haya sido clara con estos conceptos porque los vamos a utilizar más adelante para resolver algunos ejercicios que nos ocurren en nuestra vida cotidiana. No se vayan. Quédense al finalizar el video. Bueno, para continuar vamos a resolver ahora los ejercicios que están relacionados a los conceptos ya antes mencionados. Y el primero nos dice que una onda de 20 Hz se propaga de manera que en 30 metros por segundo recorre 0.40 metros. Dibujar el perfil espacial y temporal de dicha onda. Ok, para poder obtener el perfil espacial es necesario usar la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Tenemos que tiempo va a ser igual a 1 sobre nuestra frecuencia, es decir, 1 sobre los 20 Hz. Y queda 1 sobre 20 segundos. Entonces vamos a obtener nuestra velocidad, que dice que es la distancia sobre el tiempo. Velocidad va a ser igual a 0.40 metros sobre el tiempo, 1 sobre 20. Esto nos va a dar a 0.40 entre 0.03 segundos, que es el tiempo que está. Y nos da a 13.3 metros sobre segundo. Entonces ya podemos obtener nuestra distancia. Y nuestra distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, distancia va a ser igual a 13.3 metros sobre segundos, que es lo que nos había dado en velocidad, por 1 sobre 20 segundos, que es nuestro tiempo. Y vamos a obtener que nuestra distancia es igual a 0.66 metros. Entonces, con esto ya podemos realizar nuestra primera onda, que es la espacial. Ya que nos dice que una onda espacial va a ser aquella que se va a repetir cada cierta distancia, es decir, cada longitud de onda. Entonces hacemos nuestra onda y yo dividí, por ejemplo, en 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y así sucesivamente. Entonces, al dibujarla vamos a ver que nuestro ciclo se termina en 0.6, que es la distancia a la que está nuestra longitud de onda. Para la temporal es más sencillo, ya que como ya tenemos el tiempo, nos dice que la onda temporal va a ser aquella que se va a repetir cada cierto tiempo, es decir, cada periodo. Entonces, pues nuestro tiempo tenemos que son 30 metros sobre segundo. Entonces, hacemos lo mismo, yo dividí cada 10 metros sobre segundo, que es
10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces empiezo a dibujar y sé que en 30 va a terminar mi primer ciclo. Entonces es ahí hasta donde termina mi primer ciclo y continúo y hasta el 60 termina mi segundo ciclo. Entonces ya tenemos nuestra onda temporal, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio igual de sencillo para seguir reforzando estos conocimientos. Ahora nos dice que la onda se propaga, una onda de 2 kHz se propaga de manera que en un tercio de segundo recorre 40 minutos. Dibujar el perfil espacial y temporal. Hacemos lo mismo. Para el espacial vamos a usar nuestra fórmula, que es igual a distancia sobre tiempo. Sustituimos nuestros valores en tiempo y obtenemos 1 sobre f, es decir, 1 sobre nuestros 2000 Hz, que es igual a 2 kHz. Entonces ya podemos obtener que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nuestra distancia, que son 40 minutos, sobre nuestro tiempo, un tercio de segundo, y nos da 120 milímetros por segundo. Ahora, para obtener nuestra distancia y poder realizar nuestra onda, vamos a sustituir solo velocidad por tiempo. Entonces, nuestros 120 milímetros por segundo que nos habían dado en velocidad, los vamos a multiplicar por nuestro tiempo. Y esto nos va a dar un resultado de 0.06 metros. Entonces, con esto ya podemos dibujar nuestra onda espacial. Entonces, yo dividí cada 0.02, 0.04, 0.06 y así sucesivamente. Entonces, hacemos nuestra onda y empezamos a dibujar y sabemos que en 0.06 va a terminar nuestro primer ciclo, como nos los está marcando, porque es la distancia que lleva. Y así sucesivamente en 0.12 milímetros, perdón, metros, no, sí, milímetros, obtenemos nuestro segundo ciclo. Para nuestra onda temporal, pues es ya sabemos que la temporal se repite cada tiempo, entonces es cada un tercio de segundo. Así que empezamos, yo dividí cada un tercio, entonces tenemos un sexto, un tercio, un medio, 2 tercios, y empiezo a dibujar y sé que en un tercio va a terminar mi primer ciclo y en 2 tercios termina mi segundo ciclo, ¿ok? Y esto es para nuestros 2 primeros ejercicios. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 2. El cual nos dice, una ambulancia se desplaza hacia un observador a razón de 80 km por hora, emitiendo una alerta de 200 Hz. Inciso A. ¿Cuál es la frecuencia que percibe el observador antes de que llegue la ambulancia? Inciso B. ¿Cuál es la frecuencia que percibe el observador después de que la ambulancia ha pasado? Para poder resolver este ejercicio vamos a usar la fórmula del efecto Doppler, la cual nos dice que f' es igual a f sobre 1 menos bs sobre c, en donde f' es la frecuencia observada, f es la frecuencia del emisor, bs es la velocidad de la fuente y c es la velocidad del sonido, que es de 343.2 metros por segundo. Sobre segundo, perdón. Entonces vamos a empezar con nuestro inciso A. Nos dice que entonces vamos a sustituir los valores que tenemos en nuestra fórmula. Hay que tener en cuenta que va a ser positivo cuando la ambulancia esté antes de llegar, o sea, para el inciso A. Y va a ser negativo cuando la ambulancia ya haya pasado y ya esté hasta cierta distancia, ¿ok? Nunca se nos vaya a olvidar eso. Entonces, para f' para A, tenemos nuestros 200 Hz sobre 1 más, recuerden ese signo, que va a multiplicar a nuestros 80 kilómetros, que los vamos a convertir a metros sobre segundo, y nos da que son 22.22 metros sobre segundo, sobre nuestra velocidad del sonido, 343.2 metros sobre segundo. La división de esto nos va a dar un resultado de 0.0647. Le vamos a sumar el 1 que nos está proponiendo la fórmula y nos da 1.0647.
Entonces ya podemos obtener F', que son nuestros 200 Hz sobre 1.0647, nos va a decir que la frecuencia que percibe el observador antes de que llegue la ambulancia será de 187.84 Hz. ¿Ok? Vamos para el inciso B. Hacemos lo mismo, nada más que ahora hay que cambiar al signo a negativo. ¿Por qué? Porque la ambulancia ya pasó, porque ya se toma otra frecuencia. Entonces, vamos a obtener que la frecuencia de B va a ser igual a 200 Hz sobre 1 menos nuestra velocidad de la fuente, que son 80 km por hora, es decir, 22.22 metros sobre segundo, entre nuestra velocidad del sonido. La división de esto nos da 0.0647. Pero ahora le vamos a restar el menos 1 que nuestra fórmula nos está proponiendo. Y nos va a dar un resultado de 0.9353. Entonces ya podemos obtener el valor para B, que son los 200 Hz sobre 0.9353, nos va a dar un resultado de 213.83 Hz, que es la frecuencia que percibe el observador después de que la ambulancia ya pasó. ¿Ok? Para que no se nos olvide el efecto Doppler, vamos a realizar otro ejercicio que es muy similar, el cual nos dice que ahora la ambulancia se desplaza a una razón de 90 km por hora, emitiendo una alerta de 300 Hz. Lo mismo, tenemos que obtener la frecuencia que percibe el observador antes de que llegue la ambulancia y después de que la ambulancia ya haya pasado. Tenemos nuestra fórmula, así que vamos a empezar a sustituir. Antes cambié mis 90 km por hora a metros por segundo sobre segundo y nos da 13.88. Entonces este es el valor que voy a utilizar para mi velocidad de la fuente. Obtenemos F' para A, que va a ser igual a nuestros 300 Hz, que es nuestra frecuencia del emisor, sobre 1 más, acuérdense que apenas vamos a obtener la frecuencia antes de que pase la ambulancia. Esto más 13.88, que es nuestra velocidad de la fuente, sobre mi velocidad del sonido. La división de mi velocidad de la fuente sobre mi velocidad del sonido me da un resultado de 0.040. A esto le voy a sumar mi 1 que ya me propone mi fórmula y me da 1.04. Entonces, divido 300 Hz sobre 1.04 y me va a decir que mi frecuencia observada para antes de que la ambulancia haya llegado va a ser de 288.46 Hz. Vamos a obtener en el inciso B. ¿Qué se hace? Lo mismo, nada más hay que recordar que cambiamos nuestro signo. Mis 300 Hz sobre 1 menos 13.88 metros sobre segundo sobre 343.2 metros sobre segundo, que es mi velocidad del sonido. La división de mi velocidad de la fuente sobre mi velocidad del sonido me va a dar 0.040, lo mismo. Pero ahora le vamos a restar porque necesitamos saber cuál es la frecuencia cuando la ambulancia ya haya pasado. La resta de 1 menos 0.040 me da 0.96. Entonces divido mis 300 Hz entre 0.96 y me va a dar una frecuencia de 312.5 Hz, que va a ser la que va a percibir el observador después de que la ambulancia ya haya pasado. ¿Ok? Espero y les haya quedado claro cómo se realizan estos ejercicios de acuerdo a la fórmula del efecto Doppler. Bien. Ahora vamos a pasar con nuestro ejercicio 3.
Y nuestro ejercicio 3 habla sobre la reflexión de las imágenes en espejos cóncavos. Nos dice, un estudiante situado en la posición Q, ubicado a 2 metros de un espejo cóncavo de foco F y distancia focal de 5 metros, como se presenta en la figura, que pueden ver. Si el estudiante se desplaza hasta la posición P, situada a 2 metros del espejo, ¿qué características tienen las imágenes del estudiante cuando se encuentran en P y Q respectivamente? Ok, esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es realizar nuestras líneas y recordar que bueno, vamos a empezar con el punto Q. Marcamos en Q, recordamos que está en Q y después pasar a P. Si hacemos nuestros trazos, nuestra imagen final va a estar en este punto. ¿Ok? Entonces nos dice que la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque cuando el objeto está situado entre el centro de curvatura y el foco, o sea, aquí, foco y el centro de curvatura, nos dice que nuestra imagen va a ser real, invertida y de mayor tamaño. ¿Ok? Para el punto P nos dice que está en el punto P y se desplaza al punto Q y así como ya estaba escrito en el problema. Entonces hay que recordar que cuando el objeto está situado entre el foco y el espejo, aquí tenemos nuestro espejo, como pueden ver, está el foco y nuestro objeto está aquí. Nuestra imagen va a ser virtual, a la derecha y de mayor tamaño. Aquí está nuestro punto entre el foco y el espejo y nuestra imagen va a estar acá. Si se dan cuenta, va a estar hacia el lado derecho, va a ser más grande y va a ser virtual. ¿Ok? Y así de sencillo, o sea, siempre hay que recordar eso, que para el punto Q, cuando el objeto esté situado entre el centro de la curvatura y el foco, perdón, aquí, nuestra imagen va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Aquí está. Va a estar real, está invertida, o sea, si se dan cuenta, aquí está la línea y está por debajo, o sea que está invertida y de la misma manera va a ser igual, de mayor tamaño, ¿ok? Siempre hay que recordar eso. Y por último vamos a resolver unos ejercicios sobre la refracción, ¿ok? Ejercicio número 4. Nos dice, la figura representa un rayo de luz que incide sobre una interfaz entre un medio X con un índice de refracción de 2 y un medio Y con un índice de refracción de 5. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el mejor camino de las? Tenemos nuestra imagen. Nos dice que para NX el índice de refracción es de 2 y un medio. Y para nuestro medio Y, el índice de refracción es de 5. Siempre hay que recordar que si el índice de refracción es mayor en el medio Y, la onda va a ser más lenta y va a estar más cerca de Entonces, por lo tanto, la que está más cerca del medio Y es la S. Entonces, el que va a representar mejor el camino del va a ser la S, esta, ¿ok?
Ahora vamos a hacer uno diferente, la cual nos dice que la figura representa un rayo de luz que incide sobre una interfaz entre un medio X con un índice de refracción de 2 y un medio, y en Y con un índice de refracción de 1.5. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el camino del haz? Tenemos que nuestro índice de refracción para el medio X es de 2, un medio, igual que el anterior ejercicio, pero nuestro índice de refracción en el medio Y es de 1.5. Ahora, como el índice de refracción es menor en el medio Y, la onda se va a propagar más rápido, es decir, lo contrario que lo anterior. O sea, por ser menor, se va a propagar más rápido y va a estar más lejos, por lo tanto va a estar más lejos de este medio. Entonces, el haz que nos representa mejor este camino es la letra Q. Y es así como que he entendido cómo podemos obtener mejor los caminos que representan mejor el camino del haz, perdón, de una manera más sencilla y más fácil de comprender. Y esto es todo por estos ejercicios. Vamos a resolver este problema. Dice que es del examen del segundo parcial. Dice, una persona se sitúa de acuerdo a la figura 1, la báscula marca 85 kilogramos. Posteriormente, sostiene el brazo de forma horizontal, de acuerdo a la figura 2, y la báscula marca 88 kilogramos. Considera que el centro de masa del brazo se sitúa a la mitad del mismo. El inciso A nos pide que calcula la masa del brazo de la persona. El inciso B, de acuerdo a la masa calculada, obtiene el valor de T y F según la figura 3. Entonces, para poder resolver el B, tenemos que primero resolver el A. Y el A se necesita esta fórmula para calcular la masa del brazo de la persona, que es WL es igual a F0 menos F0' por L sobre RL1 menos RL2, que esto quiere decir que WL es igual a peso, fuerza 0 es igual a peso de la persona, fuerza 0', peso moviendo el brazo, L es igual a largo de extremo a extremo, RL1, medida de un extremo a centro de masa, RL2, medida de un extremo con el brazo estirado. Entonces ya podemos ir sustituyendo. WL es igual a fuerza 0, que es peso de la persona, como ya lo habíamos mencionado, pesa 85 kilogramos, menos fuerza 0', que es peso moviendo el brazo, y el peso es de 88 kilogramos, como lo marca el problema, por L, largo de extremo a extremo. El largo de extremo a extremo es desde el punto de aquí hasta el brazo estirado, que aquí mide 90 centímetros, y 100 son 190, pero para que el resultado nos salga en newtons y podamos resolver el inciso B, lo convertimos y por eso es 1.90 sobre, que es RL1, medida de un extremo a centro de masa, que es de aquí al centro de masa de la persona, que como ya lo había mencionado se convierte y es 1.0, menos RL2, medida de un extremo con el brazo estirado. Sería del extremo de aquí a aquí, al centro de masa del brazo, porque dice, considera que el centro de masa del brazo se sitúa a la mitad del mismo. Y entonces aquí ponemos nuestro extremo, y que sería 45 centímetros. Entonces, como estamos midiendo de extremo a extremo, se suma de aquí, que es del 100, al 45. Entonces da como resultado 145 sumado. Y como ya había mencionado, se convierte y da 1.45. Entonces ya resolviendo, 85 menos 88 da menos 3 por 1.90 sobre menos 0.45, que es 1 menos 1.45. Y esto da
como resultado toda la ecuación es igual a 12.66 newtons. Ahora, ya tenemos la masa del brazo, y solo como dato extra, lo dividimos entre la gravedad para ver cuántos kilos pesa el brazo, y pesa 1.29 kilos, es un dato extra. Ahora, ya como tenemos la masa calculada del brazo, podemos seguir con el inciso B, que el inciso B nos dice: de acuerdo a la masa calculada, obtiene el valor de T y F según la figura 3. La figura 3 es esta. Entonces, para resolver esto necesitamos dos ecuaciones y la ecuación del torque. La ecuación 1 nos dice: sumatoria de fx es igual a 0. Fx menos t coseno de 17 grados, que son los 17 grados que nos marcan la figura 3, es igual a 0. Ecuación 2, sumatoria de fy es igual a 0. T seno de 17 grados, como ya he mencionado, que son de la figura, menos fy menos la masa que ya habíamos calculado del brazo, es igual a 0. Ahora, la ecuación del torque es: sumatoria de t es igual a 0, que es igual a 15, que es la distancia de aquí a aquí, son los 15 centímetros, t seno de 17 grados, menos 43, que es la distancia de aquí a aquí, por la masa del brazo, que es 12.66, es igual a 0. Entonces, ya resolviendo esto, t es igual a 43 por 12.66 sobre 15 seno de 17 grados. Esto nos da como resultado 124.12 newtons. Y ya sacamos el valor de t. Entonces, ahora para sacar el valor de f tenemos que sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 ya mencionadas. Sustituimos aquí t en la ecuación 1, que es 124.12, y aquí ya estamos sustituyendo t, coseno de 17 grados. Esto es igual a 118.69 newtons, que esto sería fx coseno de teta es igual a 118.69 newtons. Ya tenemos la respuesta de la ecuación 1. Ahora, aquí sustituimos t en ecuación 2, que sería 124.12 por seno de 17 grados menos 12.66, que es lo de la masa, es igual a 23.62 newtons. Esto ya tenemos resuelto la ecuación 2, que es fy, seno de teta, es igual a 23.62 newtons. Entonces, para seguir resolviendo esto, utilizamos el teorema de Pitágoras y sacamos como primero pues el ángulo. Tangente de teta es igual a seno sobre coseno, que esto sustituido, tangente de teta es igual a 23.62, que es lo de el seno, sobre 118.69, que es lo del coseno, es igual a 0.1990. Entonces, para sacar el ángulo de esto, se utiliza el cotangente, que sería tangente a la menos 1, la misma operación, el mismo resultado, y nos da, bueno, la misma operación del cotangente sería 23.62 sobre 118.69, que es igual a 11.25 grados, que es lo mismo que podríamos poner cotangente, es igual, cotangente de 0.19.90 es igual a 11.25 grados. Entonces, ya acá para, ahora sí, sacar f es igual, esta es la ecuación que vamos a utilizar, f es igual a raíz cuadrada de fx cuadrada más fy cuadrada. Y sustituyendo, f es igual a raíz cuadrada de fx cuadrada, que fx cuadrada sería 118.69 al cuadrado más fy, que es 23.62 al cuadrado. Esto, pues ya sacando el cuadrado de 118.69 nos da 14.087.31 más el cuadrado de 23.62, 557.90. Sumándolo nos da
no, 14.645.21. A esto se le saca su raíz y nos da como resultado 121.01 newtons. Y ya tenemos resuelto el problema completo.